Del orden del día, debate y votación de la moción por la que se insta al Gobierno de España a la anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia Católica del Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra. Al amparo del artículo 223 del reglamento, los grupos parlamentarios de H. Bildu, Nafarroa, Geroa Bai y Contigo Zurekin han presentado una enmienda de adición de 1.6 a la moción. Vamos, por lo tanto, primeramente con el turno de defensa de la moción. Grupo Parlamentario Socialista, 15 minutos máximo. Señor Alzorriz Goñi, tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a los miembros de la plataforma de las inmatriculaciones de Navarra por el trabajo y la lucha permanente que han tenido para que hoy Navarra esté un poquito más avanzada que el resto de España. El robo y el hurto son lo mismo. La diferencia es que uno se hace con violencia y el otro no. En definitiva, te quedas con algo que no es tuyo y expolias propiedades a otros. La Iglesia lo hizo con disimulo, ¿o no? Quizá podríamos hablar más de connivencia con un dictador en la dictadura y con un dictadorcillo en la democracia, que casualmente llevaban los dos bigote y que legislaron ad hoc para posibilitar el expolio. Eso sí, para ser justos, Aznar en los años 90 fue más allá incluso que el dictador. No solo mantuvo el privilegio, sino que lo amplió, o sea, más que Franco. ¿Cómo es posible que la propia institución de la Iglesia incumpliese por lo menos claramente dos de sus mandamientos? El 7, no robarás, y el 10, no codiciarás los bienes ajenos. Aunque también podríamos hablar de que incumplió el 1, tranquilos, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Evidentemente no me he acordado de los mandamientos, he tenido que ir a mirarlos. La realidad es... Señores de UPN, señor presidente. Continúa, señor Alzorriz. Tranquilidad. Sabemos lo que pasa en Chaco. La realidad es que la Iglesia robó con premeditación, alevosía y ayuda no divina, y que la multinacional católica, a sabiendas, inmatriculó más de 35.000 inmuebles a partir de 1998. Y lo hizo con secretismo y opacidad hasta que, en este caso, el Partido Socialista, porque también el Partido Socialista está en el Congreso de los Diputados, lo descubrió. Se acordarán de aquel programa de Jordi Évole, que fue el más visto de su historia en ese momento, con un gran título, Que Dios te lo pague. Muchos católicos, porque esto no va contra la Iglesia en general, ni contra los católicos en particular, pero muchos católicos y parte de la Iglesia, para ser honestos también, piensan que fue y es una inmoralidad y una obscenidad. Robar un cementerio, tierras, huertas, casas, centros de culto a un pobre ayuntamiento de pueblo o a personas trabajadores, ¿cómo podríamos definirlo? Eso sí, a los amigos del régimen, a los ricos y poderosos, en cualquiera de las épocas, ni tocar. Los bienes inmatriculados desde la ley que promulgó la dictadura de 1946 superan los 100.000. En la campaña de 2019, Pedro Sánchez habló de derogar la ley y anular la ley que permitió el expolio. Y es verdad que luego no lo hizo de facto, sino que llegó a un acuerdo para que la Iglesia devolviera 995 inmuebles, admitiendo esta que casualmente había sido sin mala fe. Faltaría más. Pero fue un comienzo y un hecho significativo en una cuestión que todos los que apoyamos esta moción entenderemos. No siempre se puede hacer ciertas cosas en su totalidad, pero sí se puede iniciar el camino, abrir ese camino, y Pedro Sánchez lo hizo. Ahora hay que continuarlo y por eso traemos esta moción. Es verdad que la nulidad
trae algunas aristas, porque la Iglesia patriótica vende todos los años, escuchen bien, en torno a 300 inmuebles de los que han inmatriculado previamente. Pero la justicia, también es cierto, ampara a los compradores de estos u otros inmuebles por comprarlos con buena fe. Eso no puede ser ninguna excusa para seguir trabajando por que devuelvan los inmuebles. Ya ven que al final, cuando se habla de la Iglesia, siempre se habla de fe. Lo que no se habla siempre es de buena fe. En Navarra, cierto, se avanzó mucho, se trabajó mucho y se consiguieron resultados. O sea, el camino está más avanzado. La plataforma tuvo un papel fundamental y central. De un día para otro, pequeños municipios navarros fueron descubriendo que lo que querían suyo, del pueblo, porque ellos lo habían construido y lo habían mantenido, tenía otro dueño, en este caso el obispo. Descubrían con estupor que la bría que abrió Aznar en 1988 para que pudieran poner a su nombre los templos estaba dando sus frutos sin que nadie se enterara. Y ahí nació la plataforma que, sumando a algunos partidos políticos, como Navai en su momento, EH Bildu, Podemos, Geroa Bai, Contigo Zurekin y, por supuesto, el Partido Socialista, han sido y siguen siendo actores principales de la recuperación del patrimonio para el conjunto de la sociedad navarra. Y he dicho de todos porque todos han sido partícipes en este Parlamento del trabajo, conjuntamente con la plataforma, incansable para visibilizar este expolio, para trabajar contra esas inmatriculaciones y para que las propiedades de aquellas personas a las que fueron robadas sean devueltas. Aquí están los diarios de sesiones y no quiero dejar de nombrar y de poner en valor a todos aquellos que siempre han luchado, siempre han trabajado y siempre se han juntado para que se devuelva lo inmatriculado. Al menos aquí en Navarra se sabe cuántos templos, viviendas, frontones, etcétera, se inscribieron a nombre de la Iglesia. 1087. Estos grupos han hecho varias iniciativas al respecto desde el 2012. Se han aprobado mociones también para coordinarse con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, propietarios de los bienes, las entidades locales, que dicho sea de paso, ya está en marcha esa coordinación para hacer el listado de bienes inmatriculados que ya tenemos, incluso para poner, se hizo una iniciativa, el gabinete jurídico del Gobierno de Navarra al servicio de las entidades de los municipios para recuperar ese patrimonio. Por eso pedimos ir más allá, ser punta de lanza contra la injusticia y pasar de meras declaraciones de intenciones a leyes de obligado cumplimiento. Es difícil que la coordinación con comunidades y municipios gobernados por quienes ayudaron y taparon todos los expolios, me estoy refiriendo a las derechas, que muchas de ellas gobiernan las comunidades autónomas en España, ayuden. Por eso la ley de nulidad es el único camino posible. En Navarra, como he dicho, ya existe un listado amplio de más de 3.000 inmuebles inmatriculados. Solo desde 1998, los 1.034 que he dicho con anterioridad. Pero hablemos claro, en algo que escama a muchos y es defendido por otros, incluyendo lo recibido por la casilla del IRPF, más exenciones, más ayudas, más subvenciones, la Iglesia recibe al año en torno de 11.000 millones de euros de dinero público. ¿Han oído bien? 11.000 millones de euros de dinero público. Hay que tener en cuenta que tiene exenciones fiscales como el IBI, subvenciones para educación, financiación de centros sanitarios y también de asistencia social. Por poner datos concretos, en conciertos educativos
recibe más de 5.000 millones de euros de dinero público. Eso sin contar, por supuesto, con esa famosa triquiñuela de los colegios concertados de pedir a los padres, con lo que recaudan 1.186 millones de euros más. De los conciertos sanitarios que tienen, reciben 2.000 millones de euros más. Y también hay que decir que gestiona más de 800 residencias de mayores, muchas de ellas concertadas con los diferentes gobiernos. Más exenciones, otras subvenciones y demás prebendas públicas. Esta es la realidad, ni más ni menos. Y a esto hay que sumar lo que antes he dicho y que quiero recordar, que de los bienes inmatriculados hay más de 300 que siguen vendiendo cada año, sin ser propietarios legítimos. Los artículos 206 de la ley hipotecaria promulgada por Franco y el 304 del reglamento hipotecario promulgado por Aznar, que permitieron las inmatriculaciones a nombre de la Iglesia Católica, son a todas luces inconstitucionales, en cuanto vulneran los artículos 14 y 16 de la Constitución española. Ahora vamos a ver quién es constitucionalista y quién no. ¿Cómo es posible que la Iglesia se le equipare con los registradores de propiedad? ¿Cómo es posible que fuesen nombrados fedatarios públicos por Aznar? ¿Cómo es posible que los registradores no recurrieran estas inmatriculaciones contrarias a la propia Constitución? La defensa de lo público nos obliga a defender lo que es de todos. Y esto pasa porque se anulen las leyes que permitieron el expolio y el robo de miles de inmuebles que pertenecen al pueblo y no a la Conferencia Episcopal. Y termino. La justicia social y moral debe prevalecer ante una injusticia inmoral e impropia de una institución que promulga valores como la solidaridad, la dignidad humana o el bien común. Por eso les pido el voto favorable a esta moción y por eso también pedimos, como ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, que la Iglesia Católica se implique también en detectar los inmuebles inmatriculados y en devolver lo que robaron a los pueblos y a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Alzorriz. A continuación vamos a proceder a la defensa de las enmiendas, que en este caso hay 3. Empezaremos por la de Euskal Herria Bildu y para ello la señora Jiménez Aragón. ¿No? Regúlez. Pero también ustedes de Bildu tienen. ¿No tienen enmienda? Pues costaba aquí como que sí. Es común. Vale. Pues nada, la señora Regúlez por Geroabay, cuando quiera. Así ahorramos un tiempo. Es que ricasco, Lehendakari Andrea, por darme la palabra. Bienvenidas a las personas representantes de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro y a este hemiciclo. Señor Alzorriz, desde Geroabay compartimos sin duda el objetivo de fondo de esta moción: poner fin a los privilegios históricos que permitieron a la Iglesia Católica inmatricular bienes sin título de propiedad y avanzar en la recuperación de aquellos bienes que no le pertenecen. La cuestión de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica al amparo de una normativa claramente excepcional, heredada del franquismo y difícilmente compatible con los principios constitucionales, es una cuestión de justicia democrática, de seguridad jurídica y de respeto a lo público. Ya desde Geroabay, en diferentes ocasiones, tanto dentro como fuera de este hemiciclo, hemos denunciado la situación de la injusta inmatriculación de inmuebles por parte de la Iglesia Católica al amparo de la fórmula habilitada en su momento por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, ampliada por el Decreto Ley de 1998 y derogada definitivamente mediante la modificación legislativa llevada a cabo en 2015. Fórmula legal
sin duda, pero manifiestamente injusta y con ánimo ciertamente espurio. Tanto el artículo 206 y siguientes de la Ley Hipotecaria como el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, que equiparaban a la Iglesia Católica, al Estado y a sus estructuras políticas, permitía que, simplemente con una certificación del diocesano respectivo, a cuyo cargo estuviese la administración del bien, pudiese inscribirse el bien a pesar de no tener título escrito de dominio. Antes de entrar en los puntos de resolución de esta moción y en la enmienda que hemos presentado conjuntamente con EH Bildu y contigo, Surekin, hemos echado en falta alguna referencia en la moción, señor Alzorriz, a Navarra. Usted hoy sí que lo ha hecho en su intervención, pero la moción no tenía ni una sola referencia a Navarra. Porque en Navarra tenemos trabajo realizado y un camino recorrido en este camino de las inmatriculaciones. Este Parlamento ha impulsado iniciativas que ya he comentado, que se han traducido en la elaboración de inventarios, en convenios de colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y en procesos de investigación histórica, registral y jurídica, en la que hoy participan más de un centenar de entidades locales. Se han identificado miles de bienes inmatriculados y, tras un análisis riguroso, decenas de ellos presentan indicios sólidos de haber sido bienes, además, comunales o de dominio público. Este esfuerzo, desarrollado por nuestras instituciones forales junto a ayuntamientos, concejos y una sociedad civil comprometida, demuestra dos cosas muy importantes. La primera, que el problema es real y tiene un alcance patrimonial concreto. Y segundo, que sí es posible actuar si se dotan de medios, criterios claros y de voluntad política. Cuestión importante. En Navarra se ha elaborado un listado propio, más riguroso y completo que el publicado posteriormente por el Estado. Y aquí se defendió con hechos, no solo con declaraciones, el patrimonio público y comunal. Y desde luego desde aquí queremos hacer, desde que no haya un reconocimiento explícito, a quienes desde la posición institucional, como fueron el consejero Eduardo Santos o el consejero José María Yerdi, las entidades locales, han apostado por ser valientes a la hora de defender el patrimonio público y comunal. Y, cómo no, a quienes con su trabajo han impulsado, por tanto, al Gobierno de Navarra y a este Parlamento para que nosotros hayamos dado el paso, que es la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que lleva años trabajando y luchando por este patrimonio arrebatado a los pueblos y en su recuperación. Pasando a las propuestas de resolución. Está claro que lo ideal es lo que se recogen estas propuestas, pero no me gustaría obviar que no hablamos solo de derogar artículos del franquismo, como los que Geroa y está totalmente de acuerdo y están derogados. Hablamos de cómo se recuperan esos bienes, de quién asume los procedimientos judiciales, de qué seguridad jurídica se ofrece a los ayuntamientos y de cómo se va a evitar generar falsas expectativas. Desde Geroa Bai somos conscientes que lo que se propone de instar al Gobierno de España a declarar la nulidad de una normativa concreta solo para una confesión religiosa con efectos retroactivos hasta 1978 no es un trámite ni sencillo ni automático. Es muy complejo, jurídicamente hablando, que debe abordarse desde un rigor jurídico preciso, ya que de acabar mal puede perjudicar precisamente a las administraciones locales que se dice defender. Y sí me hubiera gustado que en la moción se hubiesen recogido alguna propuesta concreta de cómo llevar a cabo esta restitución de los bienes. Porque también el refrán castellano dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo tanto, bienvenida esta moción que da un paso más a la recuperación de los bienes inscritos indebidamente. Pero no podemos tampoco dejar de decir que no estaríamos aquí si quien ha tenido responsabilidades de gobierno en el Estado hubiera actuado con anterioridad, porque hay que recordar. Las inmatriculaciones masivas se produjeron fundamentalmente entre 1998 y 2015, tras la reforma del reglamento hipotecario aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que permitió inscribir incluso los bienes de culto. Pero también es cierto que durante 7 años de gobiernos socialistas en el Estado, entre 2004 y 2011, esa normativa no se derogó. Y fue en 2015, finalmente, cuando se modifica la ley hipotecaria, cerrando la puerta a nuevas inmatriculaciones por esta vía, y no lo hace un gobierno socialista, sino lo hace el gobierno del Partido Popular. Una reforma, por cierto, sin retroactividad, que consolidó todo lo inscrito hasta entonces. Ahí el Partido Socialista tuvo oportunidad clara cuando volvió al gobierno en 2018 y no actuó.
En 2021, el Gobierno del Estado, presidido por el Partido Socialista, publica un listado de bienes inmatriculados, un listado que el propio Gobierno reconoce como parcial, incompleto y provisional. Un listado que no identifica la titularidad real, que no distingue dominio público ni de privado y que no activa ningún mecanismo automático de recuperación. Por eso se pide lo que se pide en esta moción, con gran acierto. Voluntad política es lo que ha faltado hasta ahora para llevar a cabo todo lo que se pide en esta moción. Pero lo dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Esta moción es un buen comienzo. En cuanto a la enmienda que hemos presentado junto a EH Bildu y Contigo Zurekin, viene a paliar una deficiencia en la moción porque creemos que es de justicia, independientemente que se haya reconocido aquí hoy por parte del proponente, reconocer todo lo que se ha hecho en Navarra y por eso para nosotros es importante que esta moción sea completa independiente del resto de puntos. Es necesario que el Estado tenga como espejo en dónde mirarse en este tema a Navarra, en el trabajo que se está desarrollando desde aquí, en la revisión, investigación y, en su caso, de la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente. Y creemos, por eso, que el Parlamento de Navarra debe instar a las Cortes Generales y al Gobierno de España a trabajar con el resto de las administraciones y, junto con la sociedad civil, a trabajar en la recuperación de los bienes inmatriculados ilegítimamente por parte de la Iglesia Católica en el conjunto del Estado. Y ya terminando esta moción, señor Alzorriz, para tener que depender de los votos nacionalistas, tela con su discurso anterior. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señora Regúlez. Entonces, vamos a pasar al posicionamiento de los grupos. En primer lugar, ¿quiénes se posicionan a favor? ¿En contra? ¿PP? ¿En contra? ¿No? No dice nada. ¿PP en contra? Sí, ¿no? ¿Se posiciona en contra de esta moción? ¿O a favor? En contra. Bueno, y del Grupo Mixto no hay nadie. Bueno, pues entonces empezamos por el turno a favor, la señora Jiménez Aragón por Euskal Herria Bildu, cuando quiera. Eskerrik asko, lehendakari anderea. Muchas gracias, señora presidenta. Con su permiso, intervendré desde el escaño. En primer lugar, buenas tardes y gracias por su presencia. Nosotros intervenimos en el turno a favor, pero debemos aceptar que, aunque estamos de acuerdo con el fondo de la moción, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Nos preocupa y no compartimos en absoluto las lagunas que se dan en esta moción. En su intervención, el portavoz del PSN ha mencionado algo, pero lo que aquí se vota es la literalidad de la moción y no las intervenciones, y menos mal. Y nosotros no estamos de acuerdo con las lagunas que hay en esta moción y por eso hemos presentado una enmienda con Geroa Bai, con Contigo Zurekin, la señora Regúlez la ha expuesto y no voy a repetirme. Y como lo que votamos aquí es la literalidad de la moción, voy a atenerme a ella. Nos preocupa no hacer referencia a todas las movilizaciones llevadas a cabo por la sociedad civil ni a todo el proceso coordinado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos con las entidades locales, ni siquiera el trabajo realizado por el Gobierno de Navarra. Nosotros creemos que ustedes han decidido no hacer referencia ni a la sociedad civil, ni a los ayuntamientos, ni a su propio Gobierno. Y eso es lo que nos preocupa, porque creemos que esta moción está redactada en Madrid y responde a las necesidades de Madrid y olvida totalmente el autogobierno de Navarra. Es por eso por lo que hemos firmado esa enmienda, porque para nosotros es imprescindible ensalzar y reconocer todo el proceso que ha existido en Navarra. Y esto no solo se hace en los discursos, eso también se vota. Y por lo tanto, dado lo que votamos en los puntos de esta moción, entraré en ello brevemente. En cuanto al primer punto, es una proposición no de ley presentada por el Congreso por EH Bildu junto con Esquerra Republicana. Solicitamos la revocación por nulidad. Por lo tanto, votaremos a favor de este punto y del segundo punto.
porque así lo hicimos en Madrid y no me extenderé más. Los puntos tercero y cuarto sí que nos preocupan porque, como he dicho, eliminan todo el trabajo desarrollado en Navarra, no tienen en cuenta el trabajo realizado por las entidades locales. Han traído una moción desde Madrid y no han hecho un mínimo esfuerzo para adaptarla a nuestra realidad y han decidido abandonar el autogobierno por una decisión expresa o no, no lo sé. Por ello, y pensando en eso, hemos tenido dudas sobre qué votar en relación a estos puntos, sobre todo en el tercer y cuarto punto. Una opción era abstenernos porque no han reconocido suficientemente el trabajo realizado desde los ayuntamientos y la otra opción era votar a favor para dar un impulso a la devolución al pueblo de lo que es del pueblo y no, como se ha dicho antes, adiós lo que es de Dios, y no sé cómo sigue el refrán porque no domino los refranes católicos. Nosotros entre la Iglesia y el pueblo sabemos, tenemos muy claro con quién estamos. Como decía, creemos que el trabajo realizado por los ayuntamientos y por el Gobierno de Navarra hay que reconocerlo y hay que eso es incompatible con aceptar lo que se explica en esta moción. Nosotros creemos que ambas cosas se pueden a la vez y así entendemos la política, pero como esta moción es para dar en el fondo un impulso en el Estado español a un tema importante, y como decimos, para devolver al pueblo lo que es del pueblo, actuaremos con responsabilidad y votaremos a favor. Y en definitiva, como dije en la interpelación que se debatió semanas atrás, queremos reconocer e impulsar la labor de revisión, investigación y recuperación que se ha realizado y se está realizando en Navarra. Lo dije el otro día, como dijo Xavier Alcuaz, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, esto no ha hecho más que empezar. Se dijo que se ha abierto una vía, se ha aprobado una metodología y se ha comprobado que la colaboración entre el Gobierno, la Federación y las entidades locales funciona. Y como se ha visto que funciona, pues que hagan en el Estado español lo mismo que hemos hecho en Navarra. Sin nada más que añadir, muchas gracias. Eskerrik asko, muchas gracias, señora Jiménez. A continuación, por Contigo Zurekin, el señor Garrido Sola tiene la palabra cuando quiera. Eskerrik asko, lehendakari Andrea. Bueno, últimamente hablamos mucho en este Parlamento de la gestión del dinero público y del patrimonio público, de las dudas que hay sobre si se ha gestionado bien, sobre si se ha gestionado mal y sobre si alguien ha metido la mano en la caja. Escuchamos a la derecha darse golpes de pecho sobre que nunca ha metido en esta comunidad la mano en la caja y que, sin embargo, acusan hoy y generan relatos para convencer de que otros sí. En definitiva, vivimos un momento en que, aunque algunos hemos estado siempre en el mismo sitio, parece que otros quieren poner la gestión de lo público en primera línea política. Y a mí ese principio, a nuestro grupo parlamentario ese principio nos parece fenomenal porque es donde hemos estado siempre, pero nos tiene que llevar a una pregunta. ¿Dónde estuvieron ustedes en 1998? ¿Por qué ustedes decidieron institucionalizar un robo masivo, un robo a todo el patrimonio público del conjunto de los españoles y del conjunto de la ciudadanía navarra en 1998? Lo institucionalizaron legalmente, expoliaron al conjunto de la ciudadanía navarra en lo público y también en lo privado. ¿Y por qué aún no se avergüenzan de ello? A mí, cuando salgan hoy a explicar su posición en esta moción, posición que sabíamos antes de venir aquí, me gustaría que explicaran cómo son capaces de haberle robado a Navarra su patrimonio público y no avergonzarse de ello. Una cosa que hizo el Partido Popular, apoyado por la derecha con la Iglesia Católica, y que nos deja una situación aún hoy, lo sabe perfectamente, creo que la Plataforma en Defensa del Patrimonio Público hoy aquí, en la que aún, después de casi 30 años de ese expolio institucionalizado y legalizado en el conjunto del país, que efectivamente viene de mucho antes, viene de las leyes franquistas, pero no me quiero remontar tanto, quiero poner el foco
en el periodo democrático y que aún hoy está llevando a una lucha de este Parlamento, de este Gobierno y, desde luego, de la sociedad civil, de la plataforma que nos acompaña, simplemente para hacer justicia y que se les devuelva, que se nos devuelva a todos y a todas lo que nos corresponde. Son casi 20 años de lucha de la plataforma que tenemos hoy aquí, desde luego lucha previa, seguro de que personas que la integran, pero cerca de 20 años de lucha de la plataforma y cerca de 20 años también de lucha del espacio político que represento hoy aquí. Leyendo alguna nota de la propia plataforma hoy, recordaba, o más que recordaba, aprendía, porque en ese momento yo ni siquiera estaba cerca de la política, cómo después de que iniciara la plataforma una pregunta, una petición en este Parlamento del parlamentario de Izquierda Unida, Jon Roque, por primera vez preguntaba al Gobierno de Navarra o solicitaba la relación de bienes inmatriculados que había existido. Una primera iniciativa parlamentaria que da lugar a una lucha que, como digo, se extiende ya por casi más de 20 años. Una lucha que después continúa también de la mano de Izquierda Esquerra, una lucha que continúa también el consejero Santos en el Departamento de Justicia la legislatura pasada y una lucha que aún continúa contigo, Surekin, hoy. Una lucha en la que nuestro espacio político y también la sociedad civil ya más de 20 años simplemente buscando una cuestión de justicia, porque hay que recordar, y hay que recordarlo, creo que en esta tribuna, que esta lucha no va contra nadie. Esta lucha no va contra la Iglesia Católica, esta lucha no va de rencillas pasadas, esta lucha va simplemente en una cuestión. Y creo que la cuestión la define perfectamente el nombre de la plataforma que hoy nos acompaña. Es una lucha en defensa del patrimonio público, en defensa de la justicia, en definitiva, de que vuelva al pueblo lo que nunca debió robársele al pueblo. Una lucha que ha continuado contigo, Surekin, con el apoyo a una enmienda que trabajó también H. Bildu en los presupuestos generales de Navarra para conveniar con la Federación de Municipios y Concejos el estudio de la realidad que se había vivido ya sobre el terreno, sobre los distintos pueblos de Navarra. Un convenio, un trabajo que esperamos que acabe en una solución real que podamos devolver, en la que podamos devolver a esta comunidad, en la que encontremos la solución tras más de 20 años, insisto, porque creo que es importante poner este horizonte temporal encima de la mesa para que tras más de 20 años consigamos encontrar la manera legal y práctica de devolverle a la ciudadanía navarra lo que le corresponde e, insisto, lo que nunca le debió ser arrebatado. Y mencionamos todo esto y firmamos la enmienda junto con Geroa y H. Bildu, por lo que sí el señor Alzorriz ha expuesto porque en esta tribuna hoy, porque creo que somos referencia y que esa lucha compartida que hemos tenido desde las instituciones políticas, desde los partidos políticos, también desde la sociedad civil, creo que sin duda es una referencia para el conjunto del Estado. Y es un elemento que debemos poner hoy en valor porque ha costado mucho llegar hasta donde estamos, que parece, esperamos y confiamos en que dé lugar más pronto que tarde en una solución efectiva para recuperar ese patrimonio público. Sin duda salimos en defensa y en apoyo de la moción que propone el señor Alzorriz, porque toda esta lucha y esta referencia que hemos conseguido generar en esta comunidad creemos que debe ser ejemplo también para las instituciones del Estado. Unas instituciones, ha salido, y aquí también lo decía la señora Regúlez, que durante demasiado tiempo han mirado a otro lado también. Y por eso apoyamos la moción que presenta hoy el señor Alzorriz, porque yo creo que insta a las instituciones del Estado a seguir el ejemplo de la defensa del patrimonio público que nunca debió olvidar, que recoge el ejemplo que ha supuesto toda la trayectoria que tenemos en esta comunidad foral y como debe hacerse, que es de la mano entre los partidos políticos, entre las instituciones públicas y la sociedad civil, y que persigue el objetivo de recuperar la justicia social. Una justicia que efectivamente, y lo apoyamos de manera decidida, usted expresa con una solución práctica en el primer punto de la moción. El primer punto de lo que habla es de la nulidad, una nulidad que debería ser de pleno derecho porque creo que es injustificable que esté legalizado ese expolio que ha habido al conjunto, como digo, de la ciudadanía del Estado y al conjunto de la ciudadanía navarra. Nos alegra hoy compartir objetivos, nos alegra hoy que nadie tenga ninguna duda, nadie, digo, de los partidos progresistas que os salió a favor, ya veremos qué dice la oposición, de que esta lucha ya no es individual, ya no es de unas pocas personas que enunciaban en soledad, como ha pasado durante muchos años, la injusticia que habían sufrido, sino ya tiene una mayoría política que puede cristalizar en unas soluciones reales y en que tras más de 20 años, insisto por última vez en esta tribuna, veamos de nuevo el patrimonio público volviendo a donde nunca debió ser robado. Ojalá, también lo digo, esta moción no se quede simplemente una declaración de intenciones. Ojalá en el Congreso, que las mayorías no están últimamente fáciles, creo que eso lo sabemos, tome nota
revise el trabajo que hemos hecho en esta comunidad, vea que es posible, que hemos abierto un camino que las instituciones del Estado pueden seguir y decida de manera mayoritaria dar una solución real, que, insisto, no tiene otra cuestión que lograr que aquello que fue robado y expoliado por la Iglesia Católica y por la derecha de este país devuelva a las personas que se lo merecen, devuelva a los pueblos, devuelva a las instituciones públicas, devuelva a los comunales, devuelva también las propiedades particulares que se expoliaron y que en definitiva devuelva la justicia y la tranquilidad a nuestra comunidad y, por supuesto, reconozca que todo ese trabajo que se ha llevado a cabo durante este tiempo ha merecido la pena. Estoy seguro que de una u otra manera lo vamos a conseguir y estoy seguro también que el trabajo que hemos hecho particularmente en esta comunidad, más pronto que tarde, obtendrá sus resultados. Un reconocimiento a todas aquellas personas que ya he citado, desde Jorge Erro, que empezó, desde Eduardo Santos como consejero, desde las portavocías que a lo largo de estas legislaturas han trabajado codo con codo también con el Gobierno de Navarra y han apoyado esta labor que no ha sido nada fácil y, desde luego, ese reconocimiento que esperemos que, como digo, se cristalice en la materialización de la reivindicación que ustedes han dado, sirva también para reconocer el trabajo que han hecho durante estos últimos 20 años. Contarán con nosotras para ellos. Que ricasco, muchas gracias. Que ricasco, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a los turnos en contra. En primer lugar, por Unión de Pueblo Navarro, el señor Sánchez de Muniain tiene la palabra por 10 minutos. Sí, muchas gracias por la brevedad. Hablaré desde el escaño. Y efectivamente ya se ha dicho, José Luis Rodríguez Zapatero gobernó casi 8 años. Casi 8 años lleva gobernando Pedro Sánchez. Ninguno de los dos lleva bigote, pero ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada de lo que dice o pide esta moción. Y ellos, o el Congreso de los Diputados, son los competentes y los que tienen capacidad para ello. Con lo cual, ya solo por esto, esta moción es un tiro al aire. No sirve para nada que quienes no podemos aprobar instemos a quienes no quieren hacerlo. Y más aún, si quienes piden que se haga y quienes no quieren hacerlo son los mismos. El Partido Socialista se pide al Partido Socialista lo que no quiere hacer el Partido Socialista. ¿Cómo le vamos a dedicar algo de seriedad a esta moción? Además, promueve unas expectativas falsas. Aunque se suprimiera el artículo 206 de la ley hipotecaria, todos sabemos que nunca podría ser retroactivo. Nunca, por lo tanto, podría conllevar la revisión o anulación de derechos y situaciones alcanzadas de manera válida porque estaban conforme a una ley vigente. Si se quieren recuperar, está claro, y hay un procedimiento, ya lo sabemos, que es la acción declarativa de dominio, que la pueden instar para la posible restitución de aquellos bienes que realmente estuviesen incorrectamente inmatriculados. Y esto es así por la simple aplicación del principio de seguridad jurídica, que es básico en todo Estado de Derecho. Un principio que supone simplemente conocer de antemano las reglas de juego establecidas y respetarlas. Por ello, si lo que se insta no tiene ninguna viabilidad jurídica y con ello esta moción carece de toda eficacia práctica y además simula pedirse a su propio partido lo que hasta este momento ha sido incapaz de hacer, no encuentro motivos para dedicar más tiempo a esta cuestión. Votaremos en contra. Gracias, señor Sánchez de Muniain. Vamos ahora con el turno del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Navarra. Señora Arroyo Ortín, tiene 10 minutos. Gracias, señor presidente. ¿De qué va esta moción, señora Alzorriz? ¿De qué va esta moción? Porque ha hecho usted una acusación contra la Iglesia injustificada y altamente irrespetuosa. No aporta nada y solo genera insulto. Y lo que ha dicho sobre la Iglesia no es una crítica, sino un ataque gratuito y ofensivo. Es un golpe destinado a ofender. No es una crítica y es preocupante que alguien que tiene un atril en este Parlamento
lo utilice para ir en contra de una institución sin razones ni pruebas. Habla usted de justicia y ha sido usted muy injusto. La Iglesia Católica sigue siendo una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo. Cáritas, misiones, órdenes religiosas. Cáritas apoyó en 2024 a más de 2 millones de personas dentro y fuera de España. 486 millones de euros invertidos en acción social. Así que hay que intentar ser un poco más justo. Destinado a la conservación y restauración y rehabilitación de edificios históricos. En 2023, las diócesis destinaron 66.573.000 proyectos. En los últimos 11 años se han invertido 675 millones de euros. En 2022, la Iglesia financió 499 proyectos por un total de más de 47 millones de euros. Y así podría seguir con cantidad de cosas, cumplimientos de obligaciones legales de conservación, colaboraciones con administraciones públicas y entidades locales. ¿Y de dónde sale todo este dinero? Pues el dinero que la Iglesia invierte proviene de los donantes de fieles y colaboradores. Se obtiene con la X de la X que marcan las personas, las ciudadanas y ciudadanos, que podrían optar por otra opción y marcan la X porque quieren que vaya a la Iglesia. Por eso sus palabras, señor Alzorriz, solo han sido un insulto. Miren, el presidente y el cardenal Omeya en 2022, el presidente Pedro Sánchez, en una noticia de la Moncloa dicen: el presidente y el cardenal Omeya han mantenido hoy un encuentro en el que han celebrado el acuerdo sobre las inmatriculaciones alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal. El Ejecutivo ha destacado el buen diálogo que mantienen ambas instituciones, después de una revisión que se ha hecho detenida, ordenada por la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado. Entonces, ¿a cuenta de qué viene ahora esta moción que ustedes presentan? Pues se lo voy a decir. El Partido Socialista ha abierto una confrontación con la Iglesia Católica solo por sectarismo e interés partidista. Lo vemos con la guerra también que ha abierto con los profesores de religión. Y lo vemos con este tema de las inmatriculaciones. El 11 de mayo de 2021, en la Comisión de Justicia, Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta de Esquerra Republicana y Bildu-Sortu, porque cada vez está más claro que Bildu es solo el celofán de Sortu, que pedía la revisión de bienes inmatriculados y otros mecanismos de revisión. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues que al Partido Socialista lo que le preocupa es su pacto con Bildu-Sortu, le preocupa tapar sus escándalos y le preocupa mantenerse en el poder a toda costa. Por eso traen esta moción aquí, por eso traen esta moción. La moción del Partido Socialista es una nueva campaña de humo que pretende desviar el foco de atención de la situación política y social actual. Como dijo en 2022 Carmen Calvo, ministra de Presidencia, las inmatriculaciones de la Iglesia se produjeron al amparo de una situación legal. Eso es lo que dijo una ministra socialista. Contexto. Voy a poner todo esto en contexto. Desde el comienzo del registro de la propiedad, en 1863 hasta 1998, la Iglesia no pudo registrar los lugares de culto. A partir de ese año se comenzó la inmatriculación, hasta 2015 también por certificación y desde ese año solo por los cauces ordinarios. La redacción original del reglamento hipotecario de 1974 exceptuaba de la inscripción en el registro, entre otros, los templos destinados al culto católico. Esta referencia se eliminó en 1998 por inconstitucional. La última reforma de 2015 explica que las redacciones originales, tanto de la ley como del reglamento, estaban influenciadas aún por los efectos de las leyes desamortizadoras y tenían su razón de ser en el pasado, siendo hoy innecesarias. Entre 1998 y 2015, las diferentes diócesis inscribieron en el registro de la propiedad los bienes que venían siendo de la Iglesia desde tiempo inmemorial. Se presentó una propuesta no de ley del Partido Socialista en la sesión del 4 de abril de 2017
de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y el Gobierno emitió informe de actuación y desarrollo. ¿Vale? El Gobierno socialista. El Congreso de los Diputados, decía, insta al Gobierno a que en el plazo improrrogable de 6 meses desde la aprobación de esta proposición no de ley elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica. ¿Sabe lo que pasó con este estudio? Pues que el estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el registro de la propiedad desde 1998 llevó a un acuerdo posterior entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal después de comprobar el Gobierno socialista, que en más del 90% las inmatriculaciones eran correctas. Es bueno ver este informe del Gobierno para entender el despropósito de esta moción presentada por el Partido Socialista en estos momentos que necesita a Bildu-Sortu. En 2022, el Gobierno de Sánchez celebró el acuerdo con la Conferencia Episcopal sobre este extremo. Y ahora traen esta moción, Partido Socialista de Navarra, que pide anular la ley hipotecaria, el reglamento, solamente en lo relativo a la Iglesia, declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones hechas por la Iglesia, revisión de inmatriculaciones y reparación de daños, publicidad total de bienes inmatriculados y dar traslado a las dos federaciones. Sin perjuicio de que pudiesen existir divergencias, que podemos entenderlo, como dijo el Gobierno de Sánchez, en unos pocos casos han de depurarse en las vías administrativas y judicial. Miren, las últimas actuaciones. En febrero de 2021, el Congreso de los Diputados hizo llegar a la Conferencia Episcopal un listado de bienes realizado por el Ministerio de Justicia, con las inmatriculaciones realizadas por la diócesis entre el 1998 a 2015, de acuerdo con los datos de los registros de la propiedad. Es un listado de inmatriculaciones que, en palabras del Gobierno socialista, cuando no le interesaba pactar con Bildu-Sortu, se produjeron al amparo de una situación legal. Legalidad que provocó un volumen que ahora puede ser contestado por las vías administrativa y judicial en un ejercicio de transparencia. El lunes 24 de enero de 2022, la Conferencia Episcopal presenta al Gobierno su auditoría del listado de los 34.976 bienes registrales. El resultado es el siguiente. 20.014, 57,2%, son templos o dependencias complementarias y 14.947, el 42,8%, son otro tipo de fincas, terrenos, solares, viviendas locales. 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto. Del total de bienes enumerados en el informe, la Conferencia Episcopal señala que se han incluido como titularidad de la Iglesia por el Gobierno socialista, de manera correcta, y así lo acreditaban y certificaban, un total de 32.401. El 93%, estando ministra socialista quien certificó este informe. Y el Gobierno celebró, y ahí le he sacado la noticia, celebrando este acuerdo. Celebrando este acuerdo. ¿Qué ha pasado? Pues para que vaya en este tiempo el Partido Socialista haya cambiado de opinión. Pues vuelvo a repetir lo que he dicho desde el principio, que al Partido Socialista le preocupa su pacto con Bildu-Sortu, le preocupa tapar sus escándalos en materia de corrupción, le preocupa mantenerse en el poder a toda costa. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mientras el Partido Popular actúa como un partido de Estado, con esto ustedes no contribuyen a la estabilidad institucional del país y muestran una falta de sentido de Estado enorme. Actúan con una falta de responsabilidad institucional inaceptable y encima salen aquí a insultar a la Iglesia Católica. Lamentable. Muchas gracias. Gracias, señora Arroyo Ortín. Vamos con el turno del Grupo Mixto. Señor Jiménez Román, 10 minutos, cuando quiera. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues nada, sinceramente esta moción era para hacérselo pensar y esto.
No voy a decir la palabra porque es que esto da vergüenza. Es decir, ¿dónde van los socialistas ahora? ¿Van a sacar otra vez a Franco o ya lo tienen amortizado? Y ahora atacan a la Iglesia, pero solo cuando les aprieta el zapato. Bueno, más que el zapato, les aprieta todo por los propios escándalos. Corrupción. Aquí decían alguien que habían robado, no sé qué habían robado. No sé si sabe la diferencia entre robo y hurto, seguramente que no. Pero si aquí hay alguien que ha robado, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos quiénes son. Bueno, son presuntos, muchos son presuntos. Y ahora señalan, nos llega el agua al cuello, señalan al crucifijo y gritan Franco. Joder. Había un libro de un escritor valenciano que decía, al tercer día resucitó. Pues aquí están los socialistas que los mantienen con vida, ya llevan no sé cuántos años. Y lo curioso, y permítanme la ironía, es que, como ya ha dicho la compañera, en 2021 en el Congreso de los Diputados, cuando se debatió precisamente revertir o anular esas inmatriculaciones, ¿sabe quién votó junto a PP, y Vox y Ciudadanos? Ya lo han dicho, ¿no? Por tanto, la pregunta del examen la van a acertar. Aquí los tienen. Y hoy traen una moción sobre ese tema. Sinceramente, causa perplejidad. No sé si a lo mejor son un poco bipolares, no lo sé exactamente. El PP, o sea, el PSOE, que viene aquí con cara de indignados a pedir nulidades retroactivas y procedimientos de recuperación masiva. Creo que lo han entendido, ¿no? En aquel pleno tumbaron la propuesta de reversión de bienes inmatriculados y hoy nos traen esta moción, como si hubiesen descubierto América. O mejor dicho, como si hubieran descubierto su propia hipocresía. La reforma de 2015 acabó con ese procedimiento excepcional de un modo acertado, pero pretende ahora declarar nulo todo desde 1978 con efectos retroactivos masivos, genera inseguridad jurídica brutal, que no lo puede permitir un ordenamiento jurídico. Estamos hablando de miles de bienes, muchos de ellos templos y dependencias de culto que llevan siglos en un uso pacífico por la Iglesia. Vamos a abrir un caos registral interminable solo para contentar a esa izquierda anticlerical. ¿Sí? Vos defiendes la libertad religiosa, la propiedad legítima y el respeto a lo que ha sido el patrimonio histórico y cultural de España durante siglos. Y esto es solamente un ataque y una cruzada revanchista. En el fondo, busca atraer a la Iglesia, atacar a la Iglesia, porque le molesta su presencia en la sociedad y se cuela a desviar la atención sobre la corrupción. Hoy tenemos en España corrupción, robos masivos, y espero que no hagan como, ya lo conté el otro día, el escorpión, cuando está acorralado por ese fuego, que aquí se llama corrupción, al final se inyecta el veneno. Y ustedes, el problema de su veneno es que lo quieren inyectar en la sociedad navarra. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez Román. Vamos con el turno de réplica. Señor Alzorriz Goñi, Grupo Parlamentario Partido Socialista de Navarra, 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, presidente. No sabía que esta moción era tan importante para los próximos presupuestos de Navarra. Si les he ofendido, vamos, a EH Bildu era solo una moción, o sea, no es nada más. No es nada más. Lo primero que quiero dar es las gracias a los grupos que van a apoyar esta moción y que van a hacer que salga aprobada esta moción. Y, por supuesto, vamos a admitir la enmienda que ha presentado Geroa Bai. Pero, ya lo ven, me dirijo a la plataforma. Los mismos que protegieron, que propiciaron, que auspiciaron el expolio de la Iglesia Católica allá por el año 46, son los mismos que le protegen ahora. Los mismos. Pero tienen una cosa buena, mala para nosotros. Tienen una cosa buena, mala para nosotros. Siempre están unidos.
siempre están unidos. Por eso nosotros no hemos podido hacer ciertas cosas cuando ha tocado hacerlas. Porque nosotros siempre tenemos una prioridad diferente. Siempre tenemos prioridades diferentes. Ya lo han visto aquí. En vez de... Nosotros aquí, señora Regúlez, aceptamos cuando se critica al Partido Socialista. Nosotros estamos en desacuerdo, radicalmente en desacuerdo con lo que hizo nuestro partido cuando votó esas mociones. O cuando llegó al acuerdo con la Santa Sede para esos 995. Estamos en contra de eso. En contra de eso. Pero, señora Regúlez, ¿con quién gobernaba el señor Aznar en el año 98? ¿Con quién gobernaba? No, tranquila, tranquila. No tenga la piel tan fina. ¿Con quién gobernaba? ¿Con quién gobernaba? Es que ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema que hay que admitir. ¿No esto es un monólogo? O sea, quiero decir que es que el problema es que hay que admitir cuando se hacen las cosas bien y cuando se hacen las cosas mal. Si apoyamos a Pedro Sánchez, estamos todo el día bajo el yugo de Pedro Sánchez, y si nos desmarcamos de Pedro Sánchez y resulta que ahora opinamos, votamos y seguimos un camino diferente, pues a ver qué pasa aquí. No se lo digan, no vaya a ser que mañana me llame. No vaya a ser que mañana me llame. Pero bueno, señora Jiménez, mire, se lo voy a decir con total tranquilidad. Además usted lo sabe. Esta moción no es ninguna moción croqueta. Esta moción no viene de Madrid. No viene de Madrid. No me viene de Madrid. ¿Sabe de dónde viene? De una charla en la que usted también estuvo, de la plataforma, en la calle Mayor, hace una semana y media, 2 semanas, en la que escuché, aprendí y ahora he puesto en práctica una moción para devolver el expolio a muchas personas, a muchos municipios, a muchas entidades locales que hizo la Iglesia Católica. Ya está, simplemente eso. O sea que no entiendo que eso sea motivo de enfrentamiento. Señor Garrido, lo único que le puedo decir es gracias. Compartimos lo que usted ha dicho. A las derechas en general, lo que les tengo que decir es que lo que hemos traído aquí es una convicción. Es una convicción de nuestro partido y de muchas personas de nuestro partido. Y muchas veces, incluso de personas que han votado en momentos diferentes otras cuestiones. ¿Por qué? Porque no se ha podido votar otra cosa o por diferentes cuestiones. Cuando uno negocia hay prioridades, ¿verdad? Porque a Pedro Sánchez le ha apoyado EH Bildu, le ha apoyado el PNV, le ha apoyado Esquerra Republicana, le ha apoyado y ninguno ha tenido esta prioridad. Ninguno ha tenido esta prioridad. Nosotros tampoco. Y lo reconocemos. Pero ahora lo que estamos diciendo en este Parlamento, en este atril, es que sí es una prioridad para nosotros, que queremos que se derogue esa ley, que queremos que se declare nula. Y ya lo hablamos también en esa charla, porque es verdad que hay dificultades. Hay dificultades. Si se declara la nulidad, ¿qué pasa con las personas que han comprado esos bienes a la Iglesia? ¿Lo hablamos? Yo lo escuché. Bueno, pues los jueces están determinando que la buena fe, viva la fe de la Iglesia, la buena fe es la que propicia que no se les rebata esa propiedad a las personas que lo han comprado. Ya sabemos que es difícil, ya sabemos que es complicado, ya sabemos que no es nada fácil una ley de estas características, pero evidentemente era fácil para la plataforma poner la primera piedra, empezar a luchar, empezar a pelear. ¿A quién tenían ustedes a favor? ¿A quién tenían ustedes a favor? A nadie. A nadie. Y siguieron luchando y siguieron peleando. Pues esto, ni más ni menos, es lo que nosotros queremos hacer con esta moción. Pelear y luchar. Y bueno, señor Arroyo, usted está claro que no ha escuchado lo que yo he dicho. Se ha evidenciado que no me ha querido escuchar. Creo que he dado datos intolerables e indecentes para cualquier Estado, para cualquier persona. 11.000 millones que recibe la Iglesia Católica, señora Arroyo. ¿Quién dice que la Iglesia Católica no hace buenas cosas? ¿Quién lo dice?
¿Ha oído eso de mi boca aquí hoy en esta tril? No, ¿ha oído o no ha oído? ¿Ha oído o no ha oído? Esos voluntariados, esas personas misioneras que están ayudando a los que peor lo están pasando, por supuesto. Pero esto es otra cosa. Igual que las otras cosas de la Iglesia que ustedes también protegen. Esto es otra cosa. Esto es decir que hay un expolio, que hay más de 100.000 inmuebles robados, que hay partidos políticos y personas que protegieron este expolio y que hoy lo siguen protegiendo. Esto es decir que la Iglesia Católica sigue vendiendo todos los años más de 300 inmuebles robados. ¿Ahora qué les importan tanto los ocupas? Esos que entran en casas que no son suyas. Aquí no es que entraron a casas que no eran suyas o inmuebles que no eran suyas, es que los robaron y se los quedaron y encima no los venden. Esa es la realidad, Pero bueno, me imagino que con todo lo que acabo de defender, el infierno está más cerca. Gracias, señor Alzorriz Goñi. Bueno, silencio, señorías, tranquilidad, vamos a votar. Votamos la moción presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Señorías, comienza la votación. Señora secretaria primera. 29 a favor, 20 en contra. Pues queda aprobada la moción presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Señora Nosti Izquierdo, tiene usted 5 minutos. Gracias, para explicación de señor voto. Señorías, esta moción ha propuesto declarar que los bienes de la Iglesia, o sea, las plazas, las ermitas, las casas parroquiales, los cementerios, incluso monumentos, fueron inmatriculados indebidamente. Esos bienes que ahora algunos quieren repartir como si fueran fichas de un juego ha sido durante siglos el corazón de nuestras comunidades. La Ley Hipotecaria de 1946 y su Reglamento de 1947 reconocieron lo que ya era evidente: quienes los cuidaban tenían derecho a que constara legalmente a su nombre. Nada de trampas, nada de ilegalidades, solo sentido común formalizado. Pero hoy la modernidad nos ilumina. Eso, según algunos, es un privilegio histórico que ofende porque la Iglesia Católica mantuvo templos, plazas y cementerios durante siglos. ¡Qué descaro! Y se propone restituir esos bienes al patrimonio público, como si fueran juguetes perdidos. Miren, aquí está la ermita, a devolverla a su dueño imaginario. Y mientras, los vecinos y las comunidades se preguntan: ¿quién cuidará de esos espacios y bienes culturales? Porque solo hay que ver las carreteras, que son bienes comunes, cómo las tenemos. Imagínense que al final esos monumentos acabarían siendo destruidos. Iría el señor que necesitaba piedritas para hacer una valla a ir a cogerlos, porque nadie se iba a preocupar. Es un ejemplo perfecto de cómo convertir la legalidad en un sinsentido. Primero se le reconoce un derecho, luego se ignora y finalmente se criminaliza quien lo ejerció conforme a la ley. Todo adornado con palabras sonoras: desigualdad, privilegio, como si la justicia consiguiera en castigar a quien hizo lo correcto. No hablamos de modernidad ni de igualdad ante la ley. Están hablando ustedes de reescribir la historia patrimonial con la goma de borrar de la conveniencia política. Por respeto a la historia, al derecho y sobre todo al sentido común, cualquier intento de anular derechos legales reconocidos a la Iglesia no es más que un teatro jurídico, una comedia de enredos patrimoniales y un ataque frontal al sentido común de este país. Afortunadamente, estas mociones, a pesar de que las apruebe, como no son vinculantes y el Gobierno